Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Módulo 3. Mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente. Les doy la bienvenida al módulo 3 del curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional, en el que aprenderemos sobre los órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los mecanismos a los cuales podemos acceder ante ellos. Comencemos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene su origen en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre suscrita en 1948, que es parte de los instrumentos principales que funda la Organización de los Estados Americanos. Este sistema se conforma por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1959 y cuya sede se ubica en Washington, la capital de Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Corte IDH, instalada en 1979, y cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica. La CIDH tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en los 34 Estados miembros de la OEA. Su estructura se conforma, por un lado, por 7 comisionadas o comisionados, quienes toman las decisiones sobre el trámite de los casos, y por otro lado, por una secretaría ejecutiva, encabezada por un secretario o secretaria y todo un equipo de abogadas, abogados y otros funcionarios que la hacen funcionar operativamente. Por su parte, la Corte IDH es el máximo tribunal de derechos humanos en el continente americano y se conforma por 7 juezas o jueces y todo un equipo que conforma la Secretaría. Actualmente la Corte Interamericana tiene competencia únicamente sobre 20 países y esto se debe a que, a diferencia de la Comisión, para que la Corte IDH pueda conocer de casos es necesario que los estados reconozcan expresamente su competencia. Ambos órganos forman parte de la estructura de la OEA y se encargan de velar por el cumplimiento de los estados del continente americano con los tratados de derechos humanos suscritos ante esa organización. ¿Y cuáles son esos tratados? Los principales son la ya mencionada Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. Otro de los más relevantes son la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belém do Pará, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Previo a que nos adentremos en los requisitos y el proceso a seguir ante el sistema interamericano, es importante que comprendas cómo se relacionan y complementan la Comisión y la Corte IDH en su labor. En términos muy simples, podemos decir que la CIDH es la primera instancia a la que podemos recurrir y que en caso de que lo que haya resuelto no sea suficiente para que el Estado repare las violaciones a los derechos humanos que cometió, entonces podemos acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otras palabras, la CIDH es la puerta de entrada y ante ella se sigue todo un proceso que, como ya ahondaremos, puede derivar en que se recomiende al Estado que tome acciones para reparar el daño que causó, pero si éste no cumple, se abre entonces la puerta hacia la Corte IDH. Una cuestión importantísima de la que debes tomar nota es que solamente la Comisión puede presentar un caso ante la Corte Interamericana y las personas no podemos acudir directamente a este tribunal. Dicho todo esto, comencemos hablando del proceso ante la CIDH. La denuncia de violaciones a los derechos humanos ante la Comisión se realiza mediante lo que se denomina petición inicial, que es básicamente el escrito en el que se exponen detalladamente los hechos del caso, los derechos que se habrían violado, la información general de las víctimas y o peticionarias y otros requisitos formales que se establecen en el reglamento interno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en su artículo 28. A lo largo del módulo escucharás que nos referimos a las peticionarias, por lo que debes familiarizarte con esta palabra que refiere a la persona, grupo de personas u organización que presente la petición. La manera más sencilla de presentar una petición es a través del portal virtual que se encuentra en la página web de la CIDH y al que podemos acceder creando una cuenta con un correo electrónico, aunque es posible también enviarla por correo electrónico o postal. En el portal web debemos completar un formulario con la información del caso en un número limitado
de caracteres, pero no te preocupes, es posible adjuntar nuestra petición como un documento en el que desarrollaremos con mayor detalle los hechos y argumentos sin que exista un límite de extensión. Además, podemos anexar cualquier documentación que sirva como prueba para sustentar lo que denunciamos. Ahora bien, una cuestión preliminar que debemos considerar al presentar una petición es valorar si la CIDH tiene competencia para conocer del caso. ¿Esto qué significa? Que es necesario inicialmente saber si los hechos que queremos denunciar pueden ser conocidos por la comisión, lo que se define principalmente por 4 cuestiones. Que los hechos hayan ocurrido en el territorio de un estado sobre el cual tienen competencia, es decir, que hayan ocurrido en algún país del continente americano. Que las víctimas sean personas identificadas, o sea, personas en las que individual con nombre y apellido, o que pueden identificarse, por ejemplo, si son parte de cierto grupo que se pueda delimitar como una comunidad indígena o integrantes de una organización. Que los hechos hayan ocurrido en el marco temporal en el que la comisión entró en funciones, es decir, a partir de la fecha en que este organismo fue establecido, y que la materia de la que se relacione con el incumplimiento de los tratados interamericanos, subrayando que la Comisión puede conocer de cualquier violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y para el resto de tratados depende de que hayan sido suscritos por el Estado en particular. Dicho lo anterior, hablemos sobre los requisitos sustantivos para presentar una petición. Primero, se deben haber agotado previamente los recursos legales a nivel interno, es decir, ojo, toma nota de que existen ciertas excepciones que justifican que no se hayan agotado los recursos internos, siendo estas que no existiera un recurso como tal en las leyes nacionales, que no se hubiera permitido acceder a los recursos o que exista un retardo injustificado en la resolución de los mismos. En caso de que exista alguna de esas excepciones, el plazo para presentar la petición se considera dentro de un plazo razonable determinado por la Comisión. Siguiendo con los requisitos para presentar una petición, en segundo lugar, la petición debe presentarse dentro del plazo de 6 meses contados a partir de que fue notificada la resolución del último recurso interno agotado. Y tercero, no debe haber duplicación de procedimientos, lo que significa que el caso en específico no debe estar pendiente de resolución o haber sido resuelto por otro organismo internacional cuya decisión tenga el mismo alcance o efecto que una eventual respuesta del sistema interamericano. El proceso ante la comisión se divide en 2 etapas principales: admisibilidad y fondo. En la primera se verifica que la petición cumpla con los requisitos básicos de los que ya hablamos, y en la segunda se analizan los hechos para determinar si existieran violaciones a los derechos humanos. La CIDH suele emitir un informe sobre cada una de las etapas, en las que expone y fundamenta su decisión. Sin embargo, puede unir ambas etapas y emitir un único informe, lo que suele ocurrir en ciertos casos, por ejemplo, cuando no existe una respuesta del Estado en el proceso. Adicionalmente, existe una última etapa de supervisión en la que la comisión da seguimiento a que los estados cumplan con sus recomendaciones. Una vez que se recibe una petición, la CIDH hace una revisión inicial para verificar que cumpla con los requisitos generales y, de ser así, la traslada al estado solicitando que brinde una respuesta y manifieste sus argumentos sobre los hechos y violaciones que se le atribuyen. Si éste no responde o no lo hace dentro del plazo fijado, la CIDH igual puede avanzar con el trámite del caso y eventualmente emitir un informe de fondo. En general, el trámite de la comisión se realiza por escrito y se basa en los intercambios de información entre las peticionarias y un estado. Una vez que se presente una petición, en cualquier momento las partes pueden enviar información adicional, por ejemplo, actualizando o informando si hubo algún cambio en la situación de las víctimas o los hechos que originaron la petición. Por su parte, la CIDH también puede solicitar a las partes que brinden información adicional. Cuando se recibe información, la CIDH la traslada a la parte y usualmente le solicita que brinde sus observaciones al respecto. Toda esta información, además de lo expuesto en la petición, es tomada en cuenta por la comisión para emitir una decisión. ¿Y cómo concluye el proceso en la CIDH? Existen 3 posibilidades. La primera es que de entrada se decida no admitir la petición, frente a lo cual en ciertos casos es posible pedir que reconsidere esta decisión cuando se basa en la falta de agotamiento de recursos internos o que su presentación no se hizo dentro del plazo establecido. La segunda es que la petición sea admitida y en el fondo se determine que hubo violaciones a los derechos humanos y se emitan recomendaciones al Estado para reparar el daño de las víctimas, cuyo cumplimiento es supervisado por la CIDH.
Finalmente existe una tercera alternativa, que es que la solución amistosa, que consiste en la firma de un acuerdo entre el Estado y la peticionaria estableciendo medidas de reparación. Esto puede suscribirse en cualquier etapa del proceso y la Comisión también supervisa que el Estado cumpla con lo acordado. Seguramente ahora te estarás preguntando cómo llega un caso ante la Corte Interamericana. Hablemos ahora sobre esto. Recapitulando lo que hemos abordado hasta ahora, podemos identificar dos elementos necesarios para que un caso llegue a la Corte IDH. Uno es el requisito de que el Estado haya aceptado la competencia del tribunal, lo que en el caso de México ocurrió en 1998, y el otro, que primero se debe completar el trámite ante la CIDH, siendo esta la única que puede someter un asunto ante la Corte Interamericana. A esto debemos sumar otros requisitos que deben cumplirse en términos de la competencia de la Corte IDH, que son básicamente los mismos que mencionamos sobre la comisión, y que tienen que ver con que los hechos hayan ocurrido dentro del marco temporal sobre el que puede conocer el tribunal o que se trate de violaciones a un tratado suscrito por el Estado, entre otros. Entonces, ¿en qué momento puede la comisión enviar un caso a la Corte IDH? Para que esto pase debe haber transcurrido un tiempo oportuno sin que el Estado haya cumplido con las recomendaciones hechas por la CIDH en su informe de fondo o con lo pactado en un acuerdo de solución amistosa. Antes de decidir, la Comisión pide a las peticionarias que fijen su posición sobre el sometimiento del caso ante la Corte IDH, y es aquí que podemos argumentar por qué es necesario que se lleve ante el tribunal y cuáles son nuestras pretensiones para que se repare el daño. El proceso ante la Corte IDH se detalla en su reglamento interno y comienza con el escrito del sometimiento del caso ante ella, en el que la CIDH expone el asunto señalado, los hechos principales y las violaciones que atribuye el Estado. Aquí es importante hacer un paréntesis para decir que si bien la comisión es la que presenta el caso, las víctimas participan en el proceso de manera independiente de la comisión, para lo que deben contar con una representación legal, es decir, abogadas o abogados. En caso de que una víctima no cuente con una representación legal, la Corte IDH podrá designar a una persona defensora interamericana para que asuma este rol durante el proceso, y que son básicamente abogados y abogadas acreditadas por el tribunal para cumplir con esta tarea. Como veremos más adelante, las víctimas por sí mismas pueden ser escuchadas directamente por el tribunal. Dicho esto, una vez que se somete formalmente el caso ante la Corte Interamericana, esta notifica a las víctimas y les solicitará que dentro de un plazo de 2 meses presenten el denominado escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, también conocido como ESAP por sus siglas. Posteriormente, el ESAP se traslada al Estado y se le otorga un plazo de 2 meses para que presente su escrito de contestación, en el que deberá fijar su posición sobre los hechos, argumentos, las pruebas que se presentan y lo que considere. En su contestación, el Estado puede interponer lo que se conoce como excepciones preliminares, y que básicamente son cuestiones que buscan que el tribunal deseche el caso y no analice el fondo del asunto por temas como la falta de agotamiento de recursos internos o la falta de competencia temporal. La contestación del Estado luego se traslada a las víctimas y sus representantes para que éstas brinden sus observaciones. Teniendo todos estos elementos escritos, la Corte IDH convocará a las partes a una audiencia pública en la que las juezas y jueces escuchen los argumentos tanto del Estado como de las víctimas y su representación. En esta audiencia pueden declarar las víctimas, testigos e incluso personas expertas en cierto tema que se relacione con la controversia del caso. Después de que esto se realiza, el tribunal puede requerir que se presente más información por escrito. Con todos estos elementos, la Corte IDH estará lista para analizar el caso y emitir una sentencia. ¿Y qué es lo que puede decidirse en una sentencia? El tribunal reconocerá los hechos y eventualmente detalla de qué manera se cometieron las violaciones a los derechos humanos y determinará la responsabilidad del Estado. En este sentido, si declara que el Estado violó los derechos de las víctimas, le ordenará que adopte medidas de reparación específicas que pueden ser tanto para reparar a las víctimas del caso en concreto, como para tomar acciones que eviten que se cometan en el país más violaciones a los derechos humanos como las ocurridas en el asunto específico. Por el contrario, si se determina que el Estado no es responsable, la Corte Interamericana lo justifica en la sentencia y se cierra el caso. Los fallos de la Corte IDH son inapelables, pero las partes pueden solicitar que se interprete algún aspecto de la sentencia que no haya quedado claro en cuanto a su sentido o alcance. Al igual que ocurre en la Comisión Interamericana,
Las partes también pueden llegar a un acuerdo de solución amistosa en un proceso ante la Corte Interamericana, el cual es homologado por el tribunal como si fuese una sentencia e igualmente supervisa su cumplimiento. A la par del procedimiento de casos del que hemos hablado, debes saber que el sistema interamericano cuenta con un mecanismo al que podemos recurrir cuando existen situaciones de gravedad y urgencia en la que existe un riesgo de daño irreparable a un derecho humano. Se trata de las medidas de protección, que en el caso de la CIDH se denominan como medidas cautelares y en el caso de la Corte IDH medidas provisionales. Ambas tienen el fin de proteger a una persona o grupo de personas cuando están en situaciones de peligro, por ejemplo, de que se sufra un daño en su vida o integridad. ¿Y esto en qué consiste? Básicamente, al otorgarse las medidas, los órganos del sistema interamericano solicitan al Estado que adopte acciones para proteger a las personas llamadas beneficiarias. Los tipos de medidas que suelen implementarse son, por ejemplo, otorgamiento de escoltas, realización de patrullajes o la instalación de medidas de infraestructura como cámaras de vigilancia. La solicitud de medidas de protección debe hacerse por escrito detallando los hechos o incidentes de riesgo, así como cualquier denuncia que se hubiera hecho a las autoridades y la respuesta que hubieran dado, sin que sea necesario el agotamiento de recursos internos. Las solicitudes a la CIDH se envían en el mismo portal web del que ya hemos mencionado, mientras que la Corte IDH en su caso se realiza mediante correo electrónico. En el caso de las medidas provisionales ante la Corte Interamericana, existen dos posibilidades para que se soliciten. Una es a través de la CIDH, cuando existen unas medidas cautelares vigentes, pero el riesgo es extremo y el Estado no está implementando las medidas adecuadas, en cuyo caso es la Comisión la que debe solicitar las medidas provisionales a la Corte. Y la otra es en el marco de casos que están bajo el conocimiento del mismo Tribunal Regional, en los cuales las propias víctimas o sus representantes pueden requerir directamente la protección. En general, las medidas de protección han sido útiles para proteger, por ejemplo, a defensoras de derechos humanos que son amenazadas o a comunidades indígenas que enfrentan un riesgo común por el despojo de su territorio. Para concluir, quisiera mencionar que una ventaja del sistema interamericano en comparación con el sistema universal es que en términos de reparaciones nuestro sistema regional tiene criterios muy desarrollados y de más amplio alcance individual y colectivo. Por otro lado, es necesario resaltar que el proceso ante el sistema interamericano puede demorar años a diferencia del universal y no existe un plazo definido para que se brinde una respuesta. En gran medida, eso se debe al gran número de casos que se presentan y la falta de recursos suficientes para atenderlos. Estas son cuestiones importantes a ponderar al momento de decidir a cuál sistema acudir. De esta manera, comprendimos que el proceso ante el sistema interamericano inicia en la CIDH y eventualmente puede escalar a la Corte Interamericana. En ese sentido, revisamos que existen diversos caminos que puede seguir un caso, que van desde su resolución en la comisión hasta la emisión de una sentencia por parte de la Corte Interamericana o un eventual acuerdo amistoso. Sea cual sea el camino, las víctimas tendrán siempre derecho a acceder a una reparación por las violaciones a sus derechos humanos. Con esto, damos por terminado el tercer módulo. No olvides que debes revisar las lecturas del módulo, realizar las actividades y la evaluación para reforzar tu aprendizaje. Nos encontramos en el siguiente módulo. Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Módulo 3. Mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.